Bienvenidos a este encuentro que ha organizado la Pastoral Familiar de la Catedral. Muchas gracias por haberme invitado y también por estar hoy aquí entre nosotros. Hay una experiencia respecto a lo que vamos, digamos, a estudiar hoy, porque hoy el tema es la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el tema de la familia. Y la experiencia que tengo es que yo estuve en ese sínodo de la familia en Roma cuando se convocó con el tema sobre la familia en el 2015. Entonces, para mí es un documento que sentimental y afectivamente me llega bastante porque estuve ahí, lo viví, compartí con el Papa y compartí con todo el ciento de participantes, cardenales, patriarcas, obispos, matrimonios. Bueno, en fin, fue una experiencia maravillosa y por eso veo con tanta alegría el tema de este documento. Esto, así como presentación fuera de cámaras, ¿verdad? Para que mi nombre es Berta María Porras, ya me conocen mucho porque estoy, digamos, como encarrilada en la vida parroquial de Limón desde el año 1975, que por primera vez vine a trabajar aquí. Y bueno, como religiosa pues he tenido que estar en otros lugares también, pero el primer amor fue Limón. Entonces, por eso con muchísimo entusiasmo es que hoy estoy aquí y le agradezco al equipo su invitación. La exhortación Amoris Laetitia es la exhortación del Papa Francisco, publicada en el año 2016, en abril, el 4 de abril del 2016, se publicó la exhortación, que es una exhortación apostólica. Una exhortación apostólica es un documento papal que va dirigido con un tema específico, en este caso la familia. Y es una exhortación postsinodal, o sea, se escribe después del sínodo de la familia. ¿Para qué? Para que las conclusiones del sínodo lleguen a la iglesia, al pueblo, para ser conocidas y puestas en práctica. Por eso es una exhortación directa para las familias y sobre todo para los agentes de pastoral familiar. Es interesantísimo conocer esta exhortación. No podíamos pasar tratando el mes de la familia con una serie de temas muy importantes si no conocemos estos documentos del magisterio de la Iglesia. En la sesión primera, que estuvimos reflexionando sobre 3 palabras mágicas, diríamos nosotros, ¿verdad? Perdón, permiso, gracias. Luego, la sesión de la semana pasada, que el Padre Bernardino presentó una meditación sobre el Salmo 128. Y vamos a ver cómo ese salmo tiene muchísima importancia en esta exhortación, Amoris Laetitia. ¿Qué quiere decir Amoris Laetitia? Quiere decir la alegría del amor. ¿Para quién es este documento y cómo abordarse? Este documento es para los obispos, los sacerdotes, para la vida consagrada, para el pueblo de Dios. Pero hay una forma que presenta el Papa para leerla. Por ejemplo, una pareja con seguridad va a querer leer
el capítulo 5, el capítulo 4 y el capítulo 7. Son capítulos que van directamente a la pareja y a los padres de familia. Pero no podemos abandonar ninguno de los demás capítulos. El capítulo 6, por ejemplo, directamente a agentes de pastoral y a los pastores de la iglesia. No tiene desperdicio ni una sola letra, del capítulo 1 hasta el último mensaje en el capítulo 9. Debe abordarse como un material importante de pastoral. El cardenal Baldicieri, él, cuando presenta esta exhortación, dice que el canto pastoral del Papa Francisco es la inculturalidad. Por eso en esta exhortación nosotros vamos a encontrar como un elemento importantísimo la inculturalidad. Y Monseñor Bruno Forte, él dijo en la primera parte del sínodo, porque el sínodo de la familia se realizó en el 2014 y en el 2015. En el 2014 se trató como el diagnóstico de la realidad de la familia en el momento actual. Entonces, después, con la síntesis de ese sínodo del 2014, se trabaja toda la reflexión en el 2015, basado en todas las reflexiones realizadas en el 2014. Entonces, Monseñor Bruno Forte dice algo muy importante: no se va a tocar nada doctrinal, ningún cambio doctrinal en el tema de familia. Se tratarán temas disciplinarios y se compagina con la realidad que vive la familia hoy. Bueno, he querido como sintetizar el clima o el ambiente que hay en Amores Leticia. Amores Leticia, o la alegría del amor, tiene como un ambiente, ¿verdad? Sabemos que es el ambiente, lo que engloba algo. Un ambiente de humedad, un ambiente de calor, un ambiente de alegría, un ambiente de convivencia. Sabemos muy bien distinguir a qué nos referimos cuando hablamos de ambiente o de clima. Pues entonces en Amores Leticia hay 3 aspectos importantísimos que atraviesan toda la exhortación. O sea, es un eje transversal. Transversal quiere decir que lo atraviesa. Dice Domingo Moratalla en su libro Ética del Cuidado que hay que tener como un poquito de atención cuando hablamos de que algo es transversal, porque decimos, está en todo, y los malos políticos dicen, ¿cómo eso lo estamos atendiendo? Está en todo. Hay aspectos en que no se trabaja así como específicamente porque decimos, no, pero al trabajar en esto estamos trabajando en lo otro. Y con eso nos contentamos que está atravesando todos nuestros planes. Pues Amores Leticia tiene un eje transversal que es este clima de la exhortación. Como los documentos de la iglesia también nos han dicho que la pastoral familiar es un eje transversal, o sea, la pastoral familiar atraviesa todo el plan pastoral de una diócesis, de una parroquia. El tema de familia está en todo. Por eso, en todos los aspectos de la pastoral de la iglesia, tiene que tocarse la pastoral familiar. El clima en Amores Leticia. La alegría, lo vemos desde el título.
Este documento, esta exhortación, Amor y Leticia, que es alegría del amor, la alegría desde el nombre del documento, luego la alegría de siempre, la alegría que hemos experimentado a través de toda nuestra historia. Desde el Génesis, recuerden aquel pasaje cuando de la costilla de Adán salió la mujer, dice el Génesis. Fue la alegría originaria, la primera alegría. Ahora sí, esto sí está bien, dijo Adán. Ahora sí estoy contento. Claro, la mujer. Y seguramente la mujer también dijo, ay, qué bien que tengo un compañero. Entonces, la alegría originaria. Otros aspectos de la alegría lo hemos palpado en la alegría de la encarnación. Alégrate, María. La alegría cuando María visitó a su prima Isabel. La alegría en los diferentes documentos de la Iglesia. El Papa Pablo VI en el año 75 escribió una carta, alegraos en el Señor. En el 2013, el Papa Francisco, el Evangelio de la Alegría. También una carta muy linda a los religiosos, alegraos. Y así en la Biblia podemos descubrir en muchísimos pasajes la alegría del amor. Entonces la alegría ocupa un puesto importante en esta exhortación. La misericordia, movidos a compasión. En las parábolas, leemos en la Biblia la parábola del buen pastor. El buen pastor va tras la oveja perdida, la llama por su nombre, va en busca de la oveja herida. La parábola del buen samaritano, una parábola preciosa de misericordia. Pero no sé si ustedes se han puesto a pensar en esa parábola del buen samaritano, cómo el buen samaritano acoge al herido. Pero ¿dónde se sana el herido? En la posada, ¿verdad? Bueno, nuestras familias son la posada para del buen samaritano hacia el hombre herido. O sea, somos esos posadores que habla la parábola del buen samaritano. Entonces es muy importante no solo que el recogerlo, sino el llevarlo a un lugar seguro y la atención que se le dio en esa posada. La misericordia. Muchos ejemplos tenemos de misericordia. Una madre, un padre. En esta exhortación, la compasión está a flor de piel. En el capítulo 8, cuando habla de las familias heridas, habla de esta actitud misericordiosa. Por eso la compasión es importante. Y el Papa un día, en un domingo, en uno de los ángelos, dijo que había que hacer una ecología del corazón y consistía en alegría, en contemplación y sobre todo la compasión. Otro aspecto de este clima de amor y leticia es la interculturalidad. Decía el Papa, cuando estábamos en el sínodo, se estaba celebrando los 50 años de los sínodos en el 2015. Y dijo el Papa en esa reflexión de esa fiesta, la Iglesia, dijo todavía más específico, el papado debe delegar más en las conferencias episcopales, porque debemos ubicar las necesidades
Los desafíos de la familia debemos ubicarlos en el sitio, en la realidad, o sea, hay que localizarlos. Entonces, decía el Papa, es muy difícil desde aquí el Papa conocer lo que está pasando en este momento con la familia en África, en América, en diferentes lugares. Por eso las conferencias episcopales, las parroquias, los grupos de pastoral familiar de las diferentes parroquias. Entonces hay que ubicar las situaciones, inculturarse, o sea, hablando más sencillamente, aterrizar. Hay que poner los pies en el suelo con las realidades. Y no hay recetas, dice el Papa. No hay recetas para esto, por eso hay que conocer la realidad de donde estamos. Bueno, seguimos con los principios inspiradores que descubrimos en Amor y Leticia. Tenemos uno de los principios, claro, la Santísima Trinidad como modelo de comunidad de amor. Ese es uno de los principios inspiradores de la vida de familia. La Sagrada Familia como ejemplo de vida. Y la Sagrada Familia no todo fue gozos y facilidades. Entonces una vida familiar está integrada también por los gozos, por las dificultades y por las esperanzas. Luego, otro de los principios inspiradores, tenemos la familia en el magisterio de la Iglesia. Y lo tenemos con varios papas, desde siempre, pero vamos a traer aquí nada más como los últimos. Tenemos a Paulo VI, con Humane Vitae en 1968, el Papa Juan Pablo II con Familiares Consorcio en el año 81 y el Papa Francisco ahora con Amor y Leticia en el 2016, aunque él lo firma en marzo del 2015. Perdón, sí, bueno, aunque el sínodo fue en octubre, al finales del 2015. Pero en abril es que él publica Amor y Leticia, que son las conclusiones del Sínodo de la Familia. Aunque hay un capítulo que realmente no fue tema de trabajo directamente en el sínodo, pero muy importante, y el Papa le dedica todo un capítulo al tema. Es el capítulo 4, al que el mismo Papa invita que cuando empecemos a leer Amor y Leticia, empecemos por el capítulo 4. También el Papa Benedicto, ¿verdad? Él escribió sobre el amor, Caritas Deo. Bueno, Amor y Leticia está formado por 9 capítulos. Los tenemos ahí a la luz de la palabra, que es toda una meditación por el Salmo 128 que el Padre Bernardino hace 8 días presentó su reflexión. La realidad y los desafíos de la familia en el capítulo 2. El capítulo 3, la mirada puesta en Jesús, presenta el matrimonio como una vocación. El número 4 es el amor en el matrimonio. El quinto, el amor que se vuelve fecundo. El sexto, las perspectivas pastorales. Ahí los agentes de pastoral tienen todo un manual de trabajo. El séptimo capítulo, fortalecer la educación de los hijos. El octavo capítulo trae las herramientas para trabajar. Y es acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Y este capítulo es como algo nuevo, muy delicado y es más técnico y más que todo le toca como a los pastores. Y el noveno, precioso, la espiritualidad conyugal y familiar. Esos son los 9 capítulos de Amor y Leticia. En el capítulo 1
Ya les dije sobre la meditación en el Salmo 128, que ese salmo es característico de la liturgia nupcial judía y cristiana. La familia no es un ideal abstracto, dice el Papa en el numeral 16, sino que es un trabajo artesanal. Sabemos que es un trabajo artesanal, algo que se confecciona, que se va elaborando, no es algo hecho. Por eso nunca vamos a ser la familia perfecta. La palabra de Dios no se muestra como secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje donde hay alegrías, hay dolor y nos muestra la alegría, la meta hacia donde vamos. Eso en el numeral 22. El capítulo 2 es el capítulo de los pies en el suelo, los pies puestos en la tierra. Es el capítulo 2. Si ustedes quieren saber cuáles son los problemas de la familia en el mundo actual, lean el capítulo 2, se darán cuenta que se identifican con muchísimas cosas de esa realidad familiar. Entre esos desafíos, que después los vamos como a notar un poquito más, está el fenómeno migratorio, las negociaciones ideológicas de las diferencias de sexo, el impacto de la biotecnología en la procreación, en la fecundación, la falta de casa y trabajo. Un día de estos decían en las noticias que este año va a haber 26,000 y pico de familias más en miseria que el año pasado. Atención a personas con discapacidad es uno de los grandes desafíos. La necesidad del respeto y atención a los ancianos y la destrucción jurídica de la familia y la violencia. Yo siempre he dicho que la violencia doméstica no se daría si fuéramos como tan seguros de ese pasaje bíblico del Génesis, la alegría originaria. Yo creo que no viviríamos en esa lucha entre hombre y mujer, porque la alegría del complemento, la alegría de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, el hombre y la mujer, con solo eso viene el respeto, el entusiasmo, el deseo de que seas feliz, el deseo de que vivamos bien. Entonces la violencia estaría fuera. Con solo ese pequeño pasaje de Génesis, ahora con todo lo que nos dice la Escritura, sería todavía más fundamentado el por qué no a la violencia. En el capítulo 3 se nos muestra la vida matrimonial y familiar como una vocación. No es lo mismo asumir algo porque hay que asumirlo que por vocación. Cuando uno asume algo por vocación, lo asume aunque vengan cosas que no preguntó el padre. ¿Recuerdan cuando ustedes se casaron que el padre les preguntó un montón de cosas? Vas a ser fiel en la enfermedad, en la pobreza y todo. Pero ¿verdad que a través del tiempo les ha pasado cosas que no preguntó el padre? ¿Ah? Mi mamá decía, esto es lo que no pregunta el padre. Si lo hubiera preguntado, quién sabe si hubiéramos dicho que sí. Entonces, pero cuando hay vocación, se asumen hasta esas cosas que el padre no preguntó y que dijimos que sí. Entonces la vocación se descubre frente a Dios. Por eso es tan urgente formar para el discernimiento de la vocación. El capítulo 3, que son 30 párrafos, nos da una idea bellísima sobre el amor familiar y conyugal como vocación. Y por eso la indisolubilidad es tratada en ese capítulo. Claro, yo no pienso, voy a aguantarme 50 años, 40, 30. No, usted en ese momento está amando y se siente vocacionado y entonces va al día al día.
y vamos superando momento a momento y nos vamos alegrando momento a momento. Entonces, cuando usted se dio cuenta, ¡qué belleza! Estamos celebrando 25 años, 30 años. Pero, dice Amores Leticia, que eso no se da así como que ya yo voy a ser fiel hasta el final y punto. No, es un proceso. Por eso decíamos al principio, es artesanal. Hoy leía una noticia sobre matrimonios y divorcios en Costa Rica en estos últimos años. Y me llamó la atención que en estos últimos años, no digo hace 5 ni 10, no, hace 2 años o 3, 138 matrimonios se divorciaron con 50 años de casados. Claro, hay más número de 20 años a 30, de 10 a 15, de 5 a 10 años, pero ¿no les llama la atención eso? Que a los 50 años, 138 matrimonios. Bueno, la mirada es amplia e incluye las situaciones imperfectas y las familias heridas para un discernimiento correcto. El Papa habla mucho de familias heridas, por eso habla de la compasión y la misericordia. El capítulo 4 es el cántico de la carta de San Pablo, el cántico del amor. ¿Se acuerdan que dice el amor es paciente, el amor es alegre, el amor, etcétera, etcétera? La carta de San Pablo a los Corintios. Todo está en el capítulo 4. Bellísimo, palabra por palabra la desglosa el Papa en esta exhortación. Este es el capítulo que dice el Papa que no está tomado directamente de las conclusiones del sínodo de la familia. Vamos a seguir entonces con el capítulo 5, que es precioso. Todos son bellísimos, a mí me apasionan todos. El capítulo 5 sobre el amor fecundo. La maternidad y la paternidad no son un derecho, son un don. Entonces, si no se da ese don, no hay por qué andar buscando con grandes experimentos y con grandes cosas que tal vez más bien no va a potenciar mi dignidad ni el respeto a la vida. Hay formas diferentes de fecundidad. Los hijos, primero que todo, pero si no se recibe ese don de la maternidad y la paternidad, dice el Papa, existe la adopción y la fecundidad también con la solidaridad, con la cercanía, con el acompañamiento. Recuerdo, leí por ahí un libro, una mujer hubo que hacerle una cirugía de manera que ya no podía ser madre. Entonces ella, al hacerle la operación, pidió esos órganos en el hospital y los enterró en un jardín. Y dijo, estos ovarios serán de ahora en adelante fecundos por las acciones que voy a hacer de ahora en adelante. Me voy a entregar a hacer el bien y seré mujer fecunda. Y el Papa habla de esa fecundidad, un amor fecundo. Entonces, a veces hay amarguras porque no se pudo tener un hijo. O viene lo contrario, el reproche a la apertura de la vida. Como vemos hoy que muchos jóvenes llegan a la vida matrimonial o a la unión ya con el pensamiento de cerrarse a la vida. Que por cierto, eso es motivo de nulidad de un matrimonio porque no es matrimonio. Bueno, habla
el Papa Francisco de una fecundidad ampliada, de la adopción, de la aceptación, de la contribución de las familias para promover la cultura del encuentro. Miren, la cultura del encuentro lo mira el Papa como un medio de fecundación. Y hoy, ¿cómo estamos en relación con esos encuentros? Eso es parte del amor fecundo. Dice Amores Leticia. He querido traer en este capítulo esta imagen, porque esta imagen muestra el sentir de Amores Leticia. ¿Saben cuál es? La familia ampliada. Vean en el centro la Sagrada Familia y a los lados, ¿quiénes están en este altar? Joaquín y Santana. Es importante formar para la familia ampliada. Y es aquí donde cabe la pregunta. Hoy que estamos formando a los niños y a los jóvenes, los estamos formando en un amor muy cerrado. Los que vivimos en la casa, ¿dónde están los tíos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los abuelos? ¿Dónde? ¿Quiénes son? ¿Cómo están? A eso nos invita Amores Leticia. Por eso esta imagen no quería dejarla pasar. El capítulo 6. Si ustedes subrayan frase por frase del capítulo 6 de Amores Leticia, van a sacar todo un manual para trabajar la pastoral familiar hoy y la atención a todos los desafíos que nos presenta la realidad de la familia que encontramos en el capítulo 2, pero que en el capítulo 6 y en el capítulo 8 los conoceremos perfectamente. Bueno, aquí hace énfasis el capítulo 6 en el acompañamiento y en la compasión a la fragilidad y a las familias heridas por muchos motivos, pero entre ellas que viven situaciones difíciles, que después lo vemos en el capítulo 8, habla de las familias divorciadas y vueltas a casar, en una forma preciosa, sin juicios y con una de las grandes herramientas que ahora veremos, que es la integración. Integrar es un verbo importantísimo en Amores Leticia. Hace poco, ya esto no está en Amores Leticia, pero a partir de Amores Leticia, el Papa ha seguido trabajando en reflexiones sobre el tema de la familia. El año pasado celebramos los 5 años de Amores Leticia. Entonces el Papa declaró del año pasado, desde marzo del año 2021 a junio del 2022, el año Familia, Alegría del Amor. Así se llamó el año. Familia, Alegría del Amor. No el año de la familia, año Familia, Alegría del Amor. O sea, nos está invitando a que la familia es la alegría del amor, con una actitud de contagio a los jóvenes. Mucha palabra, pero no contagiamos la alegría del amor, la alegría de la vida familiar y matrimonial. Los jóvenes no lo están viendo y por eso cada día buscan menos el matrimonio. Nos ha faltado contagiar. Así como contagió tanto la pandemia, ¿verdad? Así debemos ser nosotros, bien así, agresivas como la pandemia. Bueno, ahora el dicasterio de Familia, Laicos y Vida ha sacado un documento que es fruto de toda esta reflexión, porque como se realizó también en junio el Encuentro Mundial de la Familia en Roma, donde miles de familias del mundo se congregaron, sacaron un documento que es un itinerario
para la vida catecumenal, para la vida matrimonial. O sea, es un proceso. Y lo dice en 3 palabras, como notas características de ese camino catecumenal para la vida matrimonial. La transversalidad, o sea, que no sea solo para el grupo de novios que se quieren casar. La preparación al matrimonio es desde niños, desde la vida en la escuela, en la casa. Estamos preparando para la familia, para el matrimonio, porque es una vocación. Entonces, tiene que ser transversal. Tiene que abarcar la pastoral infantil, la pastoral juvenil. En la pastoral juvenil tenemos que formar para el matrimonio y la familia. Y cuando hablábamos de vocación, ustedes han visto en la publicidad de la semana vocacional, cuando invitan a encuentros vocacionales, ¿qué aparece ahí? O un sacerdote o una religiosa, ¿sí o no? ¿Y el matrimonio como vocación? Lo estamos metiendo así como un añadido. Y ahora están los sacerdotes y los conventos de vida religiosa trabajando duro por la pastoral vocacional, porque hay cada día menos sacerdotes y menos religiosas. Y estamos así trabajando nosotros por la pastoral al matrimonio. Y nos dice Amor y Leticia, y este itinerario que acaba de salir el 22 de junio está en la página del dicasterio de la familia, lo han publicado, todavía no está en los folletos, por lo menos en Costa Rica no lo están vendiendo todavía, pero sí en internet lo podemos localizar bastante. La sinodalidad como un modo de vida, la comunión, la unidad, el trabajar juntos. Y la continuidad, o sea, no es solo que te formé en esta época y te abandoné, tiene que haber continuidad. Por eso el Papa habla tantísimo de trabajar con los novios y trabajar con los matrimonios jóvenes. Los matrimonios jóvenes a veces llegan a los 5 años o 3 o 2 o 1 y dicen ya no nos queremos, hasta luego, se acabó el amor. No se acabó el amor. Es que aquella etapa de enamoramiento y todo, creyeron que eso era toda la vida matrimonial. Lo que están es descubriendo una etapa, están empezando otra etapa, donde los acompañamos nosotros, a los matrimonios jóvenes. No esperemos que los matrimonios jóvenes que se casaron hace 2 meses o hace 2 años, porque tal vez no se casó ninguno. A lo mejor buscamos aquí en las estadísticas, en el libro de matrimonios, cuántas parejas jovencitas se casaron el año pasado y el antepasado, pero sí sabemos muchas que se juntaron, ¿verdad que sí? Y son muchachos bellísimos, hasta de familia, hasta podemos tener los casos en la familia, parejas bellísimas, con gran potencial para llegar a ser unas familias de verdad fieles y seguramente que unos grandes padres de familia, pero no han descubierto la riqueza y la belleza del matrimonio. Pero entonces hay que atenderlos para inyectarles la belleza de la vida matrimonial. Entonces, este itinerario catecumenal nos habla de las 3 pilares: transversalidad, sinodalidad y continuidad. Esto es algo nuevo, que no está en Amor y Leticia, pero es fruto. El capítulo 7 sobre la educación de los hijos. Un capítulo muy lindo para los padres de familia,
que nos habla de la formación ética, el valor de la sanción como un estímulo, ¿verdad? Uno llama la atención para estimular a ser mejor. La educación sexual, la transmisión de la fe, la vida familiar como un contexto educativo, la familia como la primera escuela. Eso nos habla el capítulo 7. Y vienen aquí las herramientas de Amor y Leticia. Las herramientas de Amor y Leticia son 3 y las encontramos en el capítulo 8. Antes de entrar al capítulo 8, se ha hablado de la actitud para leer Amor y Leticia. Y dicen que Amor y Leticia no se puede llegar a leerlo, se puede o no se puede. ¿Se puede comulgar si soy divorciado o no se puede comulgar? Esa era la pregunta del millón cuando salió la conclusión del sínodo de la familia. Entonces, era el deseo de llegar a leer de primerito el capítulo 8. Es un capítulo muy bonito, muy técnico y es corto también. Y nos presenta 3 verbos, el capítulo 8, y son herramientas para trabajar Amor y Leticia. El acompañar, que es ponerse de lado del otro. El discernir, que es no hacer juicios, sopesar frente a Dios qué es lo mejor. Y si estoy lejos o estoy cerca, o qué hay que hacer. Integrar es, dice, reintegrar, volver a la comunión, a la relación eclesial. Entonces, aquella familia que se siente como fuera de la iglesia, porque está tal vez más alejada de algún aspecto de la doctrina de la iglesia, el Papa no hace esas diferencias, dice todos somos iglesia, todos debemos pertenecer. Entonces hay que integrarlos, pero una verdadera integración, ¿verdad? No es como quien dice yo te invité a mi casa y entonces del corredor no te pasé, ¿verdad? Es a participar, como hemos visto en nuestra iglesia, muchos casos de integración y de acompañamiento. El capítulo 8, como lo dice, es el capítulo central de la exhortación, porque es el que va directo a la familia herida. Es una invitación a la misericordia y al discernimiento pastoral. Discernimiento pastoral. Por eso es un capítulo que es muy bueno para todos nosotros, porque nos invita a ser misericordiosos y a no hacer juicios, pero es un capítulo muy directamente para los pastores, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas aquí en este capítulo que son un discernimiento fuerte pastoral de parte de párrocos y obispos. Por eso el Papa entonces escribe esos verbos de acompañar, discernir e integrar, que son fundamentales para afrontar las situaciones heridas y frágiles que tenemos en la iglesia, porque somos humanos. El capítulo 9, qué lindo capítulo. Hemos oído hablar de espiritualidad, pero la espiritualidad propia del matrimonio, yo creo que no habíamos meditado tanto como nos lo presenta este capítulo. Inclusive no tenemos que transportar mi espiritualidad religiosa a la espiritualidad de una pareja y una familia. Es una espiritualidad propia. Y dice el Papa, ninguna persona, pareja, que quiera alcanzar un nivel, digamos, como más alto en la vida espiritual, no lo va a encontrar, la dificultad para crecer en la espiritualidad siendo familia, en el amor cotidiano, en la vida diaria. Es ahí donde usted va a encontrar su crecimiento espiritual, en el amor cotidiano.
Y de eso hubo un fórum lindísimo en el año de Familia Amor y Leticia, sobre todo porque la vida espiritual a veces a uno le dicen, ay hermanita, que usted que está más cerca de Dios. La espiritualidad es una invitación para todos y dentro de su vocación como pareja y como familia tiene la propia espiritualidad y yo no tengo que imponer mi espiritualidad a la espiritualidad de la pareja. ¿Qué capítulo más lindo? Léanlo. El Papa invita a que crezcamos en la oración de pareja. Qué difícil, dicen más de uno, ¿verdad? Ay, no, yo a mi mujer no la puedo poner a hacer oración, me va a decir, ve, ¿qué vienes tú con ese cuento? O yo no puedo poner a mi marido a que haga oración porque él no me lo va a aceptar. Hay muchas formas de orar y dice el Papa en el capítulo 9 que el hombre y la mujer necesitan orar a solas también, porque cada uno tiene sus propias dificultades y su propia exigencia de vida espiritual. Orar juntos sí, pero orar a solas también. Usted no tiene que decirle a la mujer, me voy a ir a rezar. Se lo puede decir, ¿está bien? Pero usted a veces se va a la hamaca, se va a la mecedora. Usted está a solas, usted en ese momento entra en un contacto con Dios y consigo mismo o consigo misma. Y es importante esa oración de cada uno y como pareja. Porque a veces ni siquiera le preguntamos al que está a la par nuestra cuando nos vamos a acostar, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te sientes? Seguramente con esa pregunta nos llevaría a hacer bastante reflexión y oración. Entonces, lean ese capítulo. Bueno, todos, ¿verdad? Pero bueno, el número 9 es precioso. Ninguna familia es una realidad perfecta, confeccionada de una vez para siempre, sino que requiere una progresiva maduración en la capacidad de amar. Y dice Amor y Leticia que tenemos que volver a elegirnos. Tenemos que volver a elegirnos, no podemos acostumbrarnos a vivir juntos. No podemos acostumbrarnos a que yo te elegí hace 20 años porque eras guapísimo o guapísima y hoy no eres nada guapa. No, es otra vez la elección, porque en el camino vamos descubriendo que las bellezas van por otro lado, ¿verdad? Entonces es un proceso, dice Amor y Leticia, transformación del amor. Y habla así clarito, vamos cambiando, ya no somos los mismos, pero hay que volver a elegirse. Volver a elegir. Qué bonito. Así entonces no se hace tan pesado. Ay, ya yo tengo 40, tengo 30. Seguramente estos que se divorciaron después de los 50 años, pues no fueron renovando esa elección. Y dice el capítulo 9, todas las mañanas vuelvan a elegirse y a presentarle al Señor el deseo de ser fieles y vivir felices. Todas las mañanas. ¿A qué hora? Si sonó el despertador y ya se me dormí y me tengo que ir. Pues, aunque sea cuando va al baño, cuando va en el carro. Ojalá decírselo a la otra persona. Pero volver a elegir a aquella persona a la que un día elegí con tanto cariño y con tanta especialidad. La mujer más bella del mundo, el hombre más guapo del planeta. Todos los días esa elección es válida y leamos Amor y Leticia y nos vamos a convencer. Bueno, así es que no es algo hecho,
por eso es artesanal. Ya concluyendo con la síntesis, digamos, que puede salir de ahí para un trabajo pastoral, en Amor y Leticia hay una mayor implicación del trabajo con los laicos, un estilo sinodal de comunión, un carácter popular, la pastoral popular y no elitista, la lógica de la acogida, el acompañamiento de cada persona. Y también hay una estructura en la pastoral familiar. La pastoral familiar, como hay que implicar a los laicos, es un trabajo conjunto de familias y los pastores. Aquí tenemos un signo nada más, porque son muchas las personas que están trabajando en la pastoral familiar en la parroquia, pero aquí solamente he colocado unos que sé que a través del tiempo han estado trabajando en esta hermosa misión. Ahí tenemos a nuestros pastores, a los actuales, los 3 sacerdotes que nos acompañan en la parroquia y coordinan el trabajo. Tenemos aquí 4 matrimonios y con ellos otros matrimonios que están animando la pastoral familiar. Entonces es necesaria esa estructura. No podemos hablar de aterrizar Amor y Leticia si no tenemos una organización. Tenemos que estar organizados y conocer estos documentos para poder animar todo el trabajo eclesial. Otro aspecto muy importante al que invita Amor y Leticia es la formación. Urge ofrecer formación para el matrimonio y la familia. La formación a los niños, a la pastoral juvenil. ¿Cuándo la pastoral familiar está trabajando con la pastoral juvenil? Es una invitación. La formación en los seminarios, dice el Papa, muy importante formar para la familia en los seminarios y con la presencia femenina, dice muy claramente. Nos decía un sacerdote en uno de los grupos menores que a él como obispo se le hacía difícil a veces elegir al sacerdote que se hiciera cargo de la pastoral familiar, que era como un poco difícil de que a algunos se lo aceptaran, porque las experiencias de familia que habían vivido no habían sido trabajadas, entonces no habían experimentado la alegría de ser familia, entonces les iba a ser muy difícil valorar el trabajo en y por la familia. Un caso así esporádico que nos dio uno de los obispos, pero es para que veamos la necesidad de la formación a todo nivel. Yo como religiosa me tengo que formar para acompañar a la familia. El sacerdote, el seminarista. Tenemos que valorar el don de la vida conyugal y la vida familiar. La formación, segundo núcleo. Primero, una estructura de pastoral. Luego, la formación, importante, no solo formarnos el grupito de pastoral familiar, sino ser promotores de formación sobre estos temas. ¿Cuántas personas conocen Amor y Leticia? Un capítulo, ¿cuántas veces lo sacamos en las redes sociales? Chispitas de estos documentos tan ricos. Y viene como tercero, atender los desafíos. Aquí sí vamos a ir ya un poquito más rápido.
les coloqué el numeral. En el 192, Amor y Leticia nos presenta como desafío la atención a los abuelos. En el número 221, el acompañamiento a los jóvenes en el noviazgo, a las parejas en los primeros años de matrimonio y todo el amor como artesanal. 221. En el 298, la cercanía y el acompañamiento a las familias heridas y frágiles. En el 280, al hablar de la educación afectivo-sexual, muy interesante el capítulo, nos habla como un desafío atender a las familias que se encuentran en situaciones con hijos o con alguna situación especial de homosexualidad. Si es una situación difícil para esa familia, ahí en nuestro acompañamiento e integración y acogida. Los migrantes, número 46, la discapacidad, ¿cuántas veces hay familias sufriendo por miembros discapacitados? La drogodependencia y el duelo. Ahí habla Amor y Leticia del aguijón de la muerte. Hace unos años yo recuerdo que cuando moría algún familiar, los primeros que llegaban al día siguiente eran muchos a visitarnos de otras iglesias, que llamábamos que la iglesia de los protestantes de una vez llegaban al consuelo. Y de ese consuelo se sentían también que después de una situación dolorosa, muchas veces la gente cambió de iglesia. No digo porque eran los únicos que lo hacían, no, pero alguna necesidad hay de atenderlo, puesto que en Amor y Leticia está como un desafío para atender la atención y el acompañamiento a las personas que han sufrido o están sufriendo el duelo. Y el duelo no es solo por la muerte, hay duelo por la separación de un hijo, por el alejamiento, se me fue, hay duelo por un divorcio, hay muchos duelos, pero el aguijón de la muerte, como dice Amor y Leticia, ¿cuántas viudas? ¿Qué estamos haciendo por tantas personas viudas en nuestra parroquia? Los viudos son personas que necesitan el acompañamiento y personas que quieren y pueden integrarse a un trabajo pastoral. Entonces, no es solamente aquel que está sufriendo la violencia doméstica. Hay muchas otras situaciones familiares como desafíos. Más desafíos nos presenta, y eso lo vemos mucho en el capítulo 2 y en el 6. Las familias monoparentales. ¿Cuántos hijos en manos solamente del papá o solamente de la mamá? Y ahora muchas veces solamente de la abuela. La apertura a la vida, las adopciones, en el numeral 166. Oigan esto, ¿a quién se le ocurre decir que esto es pastoral familiar? El cuidado de la casa común. Pero dice el Papa, lean ahí, ambiente donde se reside y comparte. ¿Cuántos pleitos familiares y tanta pereza de estar en la casa y por eso se va uno para afuera? Porque el desorden y todo en la casa es espantoso. No hay cuidado de la casa. Ahora con la pandemia tuvimos que organizarnos, ¿sí o no? Tuvimos que ver a dónde te acomodamos porque tienes teletrabajo. Tú tienes clases virtuales. Tuvimos que arreglar la casa. Y más que por la pantalla se iba a ver dónde estábamos trabajando. Entonces, fíjese que Amor y Leticia habla del lugar donde vivimos y habla ahí mismo de ser buenos vecinos, y Fratelli Tutti nos habla mucho de ser buenos vecinos. La espiritualidad familiar y conyugal por el debilitamiento en la fe es un desafío
lo encontramos en el 43 y 317, la pastoral popular. Dice Amores Leticia que aprovechemos más la pastoral popular. ¿Saben qué dice Amores Leticia? El comercio, todo lo que hace el día de San Valentín, todo lo que hace el comercio el día de San Valentín. ¿Y nosotros qué hacemos el día de San Valentín con los novios y con los recién casados? Y con los que cumplen 25 y con todos los que están casados. ¿Qué hacemos? ¿Aprovechamos esa fiesta popular? El Papa nos invita a la pastoral popular y nos habla de ser celebrativos, a celebrar, a hacer fiesta. Le dijo a los jóvenes, vayan y hagan lío, ¿verdad? Bueno, en Amores Leticia nos dice que seamos celebrativos. Cuando usted dice que su familia es unida, a pesar de que sus papás ya murieron y que la familia sigue unida, póngase a pensar, ¿por qué lo dice? Porque se reúnen a celebrar. Y si yo celebro las alegrías con seguridad en las tristezas, estoy ahí. Porque es más fácil unirse cuando alguien está triste que cuando está alegre, propio de nuestro egoísmo. Porque el que está triste, digo, yo me uno a él porque está menos que yo. Pero si está alegre, tengo que salir de mí mismo porque, como quien dice, tengo que aceptar que él está mejor que yo. Entonces, la parte celebrativa, Amores Leticia nos dice que debemos atenderla. La miseria, la violencia doméstica, la cultura individualista. Esos son algunos de los desafíos que nos presenta Amores Leticia. Yo nada más les dejo hambre de este documento, ganas de leerlo y subrayarlo. Bueno, pero todo tiene su aterrizaje. Una invitación nos hace Amores Leticia. Vivamos la alegría del amor aquí y ahora. ¿Y qué estamos viendo ahí? ¿De dónde es esa fotografía? De nuestro Limón. Y bien cercana. Entonces es aquí y ahora donde nos toca vivir esta invitación que nos hace el documento de Amores Leticia. ¿Y cómo? ¿Cómo lo debemos responder a esa invitación? Dice el Papa, con una conversión pastoral misionera. No me puedo quedar con la alegría de ser feliz en mi matrimonio y en mi familia. Tengo que llevarla a los otros, siendo misioneros, no solamente yéndome lejos también, sí, también a otros barrios, pero con mi vecino. Mi vecino está viendo que yo estoy viviendo feliz mi vida matrimonial. Mi familia así lo ve, con creatividad y celo apostólico. Y dice, es una frase tomada de Evangelio Gaudium, en el numeral 25, dice, a no dejar las cosas como están. Qué bonito. Bueno, termina Amores Leticia con un párrafo precioso. Caminemos, familias, sigamos caminando. No dice seamos perfectas. Caminemos, sigamos caminando. El número 325 termina diciendo, no desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud del amor y de la comunión que se nos ha prometido. Eso nos dice el último numeral de Amores Leticia. Y he querido poner como signo ese semáforo, porque es que en el camino tenemos que hacer nuestros stop. Y a veces hay que detenerse para poder discernir
qué es lo mejor en nuestra vida conyugal, de pareja y en nuestra vida de familia. Y como el año pasado celebramos el año Familia, Amor y Leticia, se hicieron festivales para concluir ese año. En las redes sociales vimos muchas celebraciones del año de la familia y nosotras, aquí es una experiencia ya personal de nuestra obra educativa, realizamos un festival para cerrar este año Familia, Amor y Leticia. Lo hicimos a nivel de todas nuestras obras y cada obra participó con algo que significara ese año de acuerdo al documento Amor y Leticia. Y nuestros estudiantes, un grupito del grupo Calipso del colegio, ha hecho un canto basado en el capítulo 5, en el amor fecundo, que habla del amor cotidiano, en qué consiste el amor cotidiano. Y lo describen con solo unas cuantas frasecitas, pero que son profundas. Entonces vamos a terminar compartiendo con estos jóvenes amor fecundo. Que se nos da la expresión del amor de Dios. Si compartimos la vida, se vuelve más fecunda y ojalá que entre todos, poquito a poco, construyamos espacios para aquel que va a llegar. Amor cotidiano, de eso quiero más, para que sea fecundo, hay que darse a los demás. Hay que abrirse a los demás. Se vuelve fecundo en el pequeño que nace. Se vuelve fecundo cuando se cuida al anciano. Se vuelve fecundo en el joven que busca su lugar. Se vuelve fecundo cuando hay reciprocidad. Amor cotidiano, de eso quiero más, para que sea fecundo. Hay que darse a los demás. Amor cotidiano, de eso quiero más, para que sea fecundo, hay que abrirse a los demás. Amor cotidiano, de eso quiero más, para que sea fecundo, hay que abrirse a los demás. Amor cotidiano, de eso quiero más, para que sea fecundo, hay que darse a los demás. Amor cotidiano, de eso quiero más, para que sea fecundo, hay que darse a los demás.
Muchísimas gracias a todos por la atención y yo sé que ustedes como grupo de la pastoral familiar y desde sus hogares, en el trabajo cotidiano, de diferentes formas, ¿verdad? Vimos ese amor fecundo, cómo se hace realidad en diferentes formas, pues lo hacen y sobre todo no perdamos la ilusión de ser la familia que hemos querido ser. Y sobre todo eso, que todos los días amasemos ese pan, esa artesanía, tratemos de moldearla según el querer de Dios, por ese discernimiento, por el acompañamiento y por la integración que hagamos cada día de los miembros de la comunidad y de nuestra iglesia local. Muchísimas gracias y buenas noches.